Buenas mi gente, bienvenido al segundo episodio del Border City Podcast. Les habla su servidor Tommy Pantoja, ¿sí? Benjamín Camarillo. Así que sobrevivimos el primero. Como vimos en el primer episodio, estábamos nosotros dos y un invitado especial que era el Wire, que estaba tratando de opacar De meterse en la toma. la toma. Pero vamos progresando, lo hicimos desde el live room de Isaías 35 en Laredo, Texas. Y ahora estamos en los estudios de Isaías 35 de Laredo, Texas. Y como les dijimos, tenemos un invitado especial el día de hoy. Y mira, no vamos a perder el tiempo. Sin más preámbulo, Isaac Hernández. Y ustedes dirán, ¿quién es Isaac Hernández? No se preocupen. Ustedes han oído miles de cosas que él ha hecho, solo que no sabía que era él. Así que vamos a conocer hoy día a uno de los grandes productores de la música cristiana hispanoamericana de las últimas décadas. Así que, ¿estás listo, Isaac? Sí. Bueno, así que, Benji, cuando tú quieras me interrumpes si vas a preguntar otra cosa, ahí vamos. Ok, primero, si usted dice quién es, mire, le voy a mencionar una lista de cantantes y de canciones y uno de ellos lo has escuchado. Hombres de Valor, Paz en la Tormenta, Quizás Hoy de Ricardo Rodríguez, Calma, ¿verdad? De Ricardo también. ¿Quién más? La Lupe, que Benji no sabía quién era La Lupe. La Lupe, ¿quién más tenemos ahí? Ingrid Rosario, Sandy Patty. ¿Quién más? Menciona, ayúdenme ahí, Junior, porque Junior me dio una lista y era sobre 100. Le decía, y eso es cuando me acuerdo. Esos son los que me acuerdo. Así que miles de esas canciones entre los 90 y 2000 que bien conocidas y aún todavía son de Isaac. Así que, Isaac, cuéntanos de nosotros. ¿De dónde tú eres, Isaac? Yo nací en Arecibo, Puerto Rico. Así que... En el 1960. Así que tengo 62 años. Que no parece, mira, Sí. bien cuidado. La vida fue fácil para mí, no como la de ustedes. Estas manos nunca trabajaron así, fue guitarra todo el tiempo. Bendecido. Sí, fue bendecido todo el tiempo. No, no sé, a veces siempre me decían, no, es que era yo y todas eran hermanas. Sí. Así que a mí me hacían todo. Mis hermanas me hicieron todo y me limpiaban toda la ropa, me la planchaban, me hacían... yo no hacía nada en mi casa. Cuando me casé, eso fue lo primero que me dijo Lizzy: yo no soy tu hermano. Así que tienes que recoger todas las... Lizzy, se acabó el patriarcado. Ya no. Bueno, entonces, naciste en Arecibo, Puerto Rico, y ¿cómo te interesaste en la música? ¿Eso fue recuerdo que a los 8 años mi papá me regaló una guitarra en las Navidades y yo siempre me ponía al frente de los músicos, ¿verdad? Él me vio y tenía una guitarra y recuerdo que hay una persona que era músico allí en la iglesia, me empezó a enseñar los primeros acordes y se llamaba Vivio. Y después me acuerdo que una vez yo vi a un pastor en Puerto Rico que se llama Moisés Román. Sí. Pues él fue allá y él tocó unos acordes que eran diferentes. Y yo me le pegué y él me enseñó esos acordes. Y de ahí en adelante yo vi que me gustaba la pasión por la música. Pero te puedo decir que no creo que era como el más talentoso, ¿sabes? El más talentoso. Por ejemplo, yo cuando traté en la escuela intermedia de entrar a la escuela libre de música, que era no me aceptaron, no pasé el examen. En escuela superior toqué como en la clarinete en la banda porque no había nada más. Cuando entré a la universidad, traté de entrar al departamento de música, tampoco me aceptaron. Yo me tuve que meter en contabilidad en los primeros 2 años para poder cambiar en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, poder cambiarme para el departamento de música que era en San Germán. Pero en realidad yo nunca pasé los exámenes. ¿Entonces tú estudiaste en Cupey entonces? Todavía en Bayamón, en okay. Lomas Verde, por allí. Sí, allí.
Oh, sí, ¿verdad? Que la Intel Sí. era antes allí, después se movió a Caná. Ok, entonces de ahí te moviste a San Germán. a San Germán. Oh, Y ahí fue bueno, pues empecé a tocar allí guitarra, estuve en la banda de jazz y ahí fueron donde conocí muchos de los muchachos que ahora son buenos, conocidos. Y de ahí salía, cuando terminé la universidad, ahí salí rápido para Nueva York. ok. Pero entonces tú te moviste a Nueva York por trabajo o por el ministerio Mi de... papá lo movieron, que era el presidente, era vicepresidente de la Iglesia Pentecostal de Maine, y lo trasladaron para Nueva York para dirigir el área de Nueva York. Y ahí fue donde yo llegué a Nueva York, pero en el primero o segundo año rápido me fui a California a estudiar en Musician Institute, porque llegó un bajista a Nueva York, Oscar Cartaya, que era amigo como de la familia, y él me motivó a irme a California. Ok, Wow. entonces ahí ya habías acabado el bachillerato de San Germán Sí. y ya estabas allá. Sí. Ok. Pero Wow. hice mi primera producción en Puerto Rico. ¿De quién? Se llamaba Los Mensajeros. Ok. Y para mí fue una de las mejores que pude haber hecho así. Estaba un pianista que se llama Mauri López, que fue como el que yo veía lo mejor y fue uno de mis mentores, por decir así, aunque era tocar, pero mucha influencia mía era de él. Y pues ahí hice esa producción, que ahí fue que usé los músicos de Puerto Rico conocidos. Y esa producción, cuando fui a Nueva York, la llevé y de ahí fue que me llegaron los trabajos en Nueva York. Oh, entonces, ¿y más o menos cuál era el estilo de los mensajeros? ¿Más trío? Teníamos mucha influencia de los Imperials. Ah, Porque ese era mi grupo favorito. Los Imperials era el grupo favorito mío. Y hicimos mucho de eso. Imperials, ¿quiénes eran ellos? Era un grupo de 4 voces americanos que eran los que siempre estaban al frente en la música. Nosotros esperábamos los discos de ellos porque eran los mejores discos, las mejores producciones en esa época. Ellos trabajaban con Elvis Presley y pues fue un grupo que hicieron que eran como estrellas de diferentes grupos y fue el de más impacto. porque era como un All-Star Team. Exacto. Oh, wow. Uh-huh. Y entonces con ese disco de los mensajeros fue que entonces Ahí fue, me abrió las conseguiste. puertas. Ah, wow. Antes del disco de los mensajeros hice un jingle para la ciudad de Coamo y recuerdo que el jingle pegó mucho y entonces esta gente del grupo mensajero me dijeron, yo quiero el sonido de ese jingle en un álbum. Ok. Y entonces ahí fue que ¿Te acuerdas del jingle? sí decía, ven a Coamo en el 83, goza de este pueblo que Dios hizo para ti, conoce tu gente, tu fauna y tu historia, entonces le amarás con yo le amo. Oh, Pero ok. me dijo mi hermana que un día en la parada de puertorriqueños en Nueva York, el Coamo, la representación de Coamo estaba cantando ese jingle. Oh, wow. Fue bonito. Y ese jingle fue que me abrió las puertas a Hay que buscar ese jingle ahora. de conseguirlo. Mira, y entonces cuando llegues a California, me imagino que otro mundo. Sí, ahí tuve la bendición de conocer a Justo Almario, que es un saxofonista. Entonces, él nos daba clases de Biblia al apartamento. Espera, ¿él era roommate de ustedes? No, Justo Almario ya era un músico bien conocido. Ok. Entonces, yo fui a Musician Institute con dos amigos, Martín y Abraham. ¿Abraham qué? Y Declet. Abraham Declet. Sí, y él era roommate. Y ahí, Justo Almario venía de vez en cuando a darnos clases de Biblia. Wow, qué brutal. Sí, y él siendo un músico bien admirado. Entonces, de ahí hice el disco de mi hermana, pero Justo me consiguió los músicos. ¿Y quiénes fueron esos músicos? Esos músicos, wow, fueron Si te cuento primero, te tengo que contar que cuando yo tenía 15 años, yo fui con un disco a una capilla a pedirle al Señor que mi sueño, yo decía, yo tengo estos sueños, pero yo no quiero salirme de tu camino. Pero estos son mis sueños como persona, ¿verdad? Como músico. Entre eso estaba ese disco de Andy Crouch y yo quiero estos músicos.
y esos eran los músicos de un grupo que se llamaba Koinonia. Entonces, cuando yo llegué a California, justo al Mario consiguió la mayoría de esos músicos, que era Bill Maxwell, que era el productor de Andy Crouch y que trabajó con, producía también las voces de Michael Jackson, de los coros, y muy tremendos músicos, todos eran de primera. Estaba Abraham Laboriel, me habías mencionado. No, Abraham no fue. No, Alex Acuña, creo que Alex me habías Acuña estaba ahí, y Alan Roger son músicos de aquella época que ahora no van a saber mucho, pero eran Russell Ferrante del Yellow Jacket, que era Yellow Jacket era como el grupo de jazz que estaba arriba, y Frank Gambale, un guitarrista que es una leyenda de jazz ahora, también él estaba, él hizo 3 canciones, compuso 3 canciones, y esa producción logró que cuando fuera a Nueva York, pues me abriera más puertas. Porque entonces ese momento fuiste ¿verdad? Presentaste tus sueños al Señor y ves en ese tramo cómo se cumplen. Cuando yo estoy saliendo del estudio, justo al Mario me está llevando a mi apartamento, porque no teníamos dinero para nada. Yo no sé cómo salió. Puro Maruchan. Todo fue así. El pobre, el que salió perdiendo fue Justo, que así estaba haciendo todo y no recibió casi nada de dinero. Pero Justo, él nos llevó. Lo va a ver y va a cobrar ahora. Sí. Él, cuando voy yendo para allá, estaba mirando al lado y me acordé la oración. Wow. Entonces, ya yo estaba loco por llegar al apartamento, a echarme a llorar, tú sabes, decir, sabes, lo grande porque yo no hice ningún esfuerzo por hacer eso. O sea, por llegar a esos sueños yo no hice ningún esfuerzo. Todo fue como que Dios lo planeó así. Igual, en ese mismo día, yo hice 3 diferentes deseos. Uno era ese, el otro era Richie Ray y Bobby Cruz, que en ese momento los habían declarado como los reyes de la salsa. Entonces, yo le fui donde el Señor, no molesto, sino yo quiero hacer esto con esta gente, quiero ir con los reyes de la salsa, tú sabes, que era lo más. Y había salido un reportaje en el periódico de Michael Jackson con 100,000 personas. Era como la página principal. Y yo llevé ese periódico. Tuve esto, yo quiero esto. Pero no cristiano, yo lo quiero secular. Y lo único que no quiero es salirme de tus caminos. Bueno, me sorprende porque muchas veces, me imagino, en mi tiempo, ¿verdad? Al principio era así, me imagino que, bueno, en el círculo donde yo estaba, me imagino que, en tu caso, tu papá siendo pastor de la GMI, me imagino, vas a estudiar música, ya se perdió. Porque, pues, en ese tiempo, pues, todavía creo que no era la industria de la música cristiana como la conocemos ahora, así que imagino te fuiste a California y ya todo el mundo dijo, lo perdimos. Cuando yo estaba en Puerto Rico, mi papá no quería que yo estudiara música, porque, o sea, obviamente no había manera de hacer dinero. Pero yo fui con Manuel Román a Guatemala a tocar. Ahorita dijiste Moisés Román, es Manuel Román. No, Moisés Román el pastor fue el enseñó. pastor. Pero había un cantante que se llamaba Manuel Román. Era Soy feliz, más de lo que imaginé, puedo descansar. De la leyenda y él me llevó a tocar a Guatemala. Y en Guatemala fue una bendición porque había un mover tremendo, tú sabes, de que venían testimonios de que estábamos mirando a la gente y las personas después dicen, cuando tú me miraste, me sané. Y yo estaba así como asustado, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a Puerto Rico, mi mamá y mi papá me sentaron y me dijeron, mi mamá le dijo, tu papá tiene algo que decirte, y mi papá dijo, no, díselo tú, porque él seguía, ¿sabes? Y mi mamá me dijo, el Señor nos habló a través de sueños que estudiaras música. Entonces ahí fue que me decidí a ir para San Germán. ¿Y quedaste en...? Perdón. Oye, y cuando empezó usted a estudiar música, ¿su plan era ser productor? No, yo quería ser músico. Era ser músico, guitarrista, ¿verdad? Pero cuando fui y yo estudiaba bastante, pero cuando fui a California, entré en un grupo como un poco exclusivo porque como ya había
tenía conocimientos de la universidad, pues hicieron un grupo que tenía más conocimiento en Musician Institute y éramos como 15. No teníamos que agarrar muchas clases, sino que íbamos directamente con los maestros, directamente, pero que en ese grupo estaban gente de Japón, de Brasil, era un grupo bien Diverso. y de Suecia, de Suiza, francés. La que ganó fue una mujer francesa. Oh, wow. Cuando yo vi allí, yo me frustré. Yo dije, ¿sabes? Por más que yo estudie 11 horas, que era lo que estábamos estudiando, 10 y 11 horas, Wow. desde por la mañana a las 6, 9 llegábamos a la escuela, hasta las 10 de la noche ir a dormir y volver de nuevo. Por más que yo estudie, entonces como a mitad del año, yo dije, no, yo no voy a practicar más guitarra, yo lo que voy a hacer es ir a preguntar cómo ellos piensan. Entonces ahí yo fui, por ejemplo, donde Frank Gambale y le pregunté, ¿cómo tú piensas? Y él me dijo, ¿tú sabes la escala de do mayor? Y yo la toqué, ta, 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 ta. Y me dijo, ¿qué tú sabes de la escala de do mayor? Bueno, esto es la progresión de acordes, ¿verdad? Y él me dijo, déjame enseñarte lo que es la escala de do mayor. Entonces ahí él empezó a enseñarme todas las combinaciones que él podía hacer combinando las diferentes escalas, que eran los polychord y modo. Y ahí se me abrieron no tuve que ir más a preguntarle nada más a él. Y fui a diferentes maestros a preguntarles diferentes cosas, cómo ellos pensaban. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegaba a los sitios, pues cuando iba a los estudios, yo iba también con tengo que contar algo. Cuando yo tenía 10 años, vi a un muchacho tocando requinto que se llama Eliezer. Y yo nunca había visto a un guitarrista haciendo tanta cosa, ¿verdad? Y era súper rápido. Y que es el que hace los discos de clásicos de Ricardo Rodríguez, el que toca el requinto. Cuando yo lo vi a él, tenía 10 años y me le puse ahí casi viendo así, y me regañaron y me quitaron, y él se molestó y dijo, no, él va a estar conmigo, y desde ahí él me llevaba a su casa y me podía analizar las producciones de los Imperials y de tríos de los Tres Reyes y diferentes En lugar de ponerlo a ensayar la guitarra, lo ponía a escuchar. A escuchar. Y analizar la producción. todo. Él me hacía el vibrato, mira el vibrato de esto, mira el vibrato de la voz, mira por qué duró así, mira por qué cantó suave aquí, por qué. Y cuando yo llegaba a los estudios, ya yo venía con esa mentalidad. Entonces le decía a las voces, oye, pero ¿por qué no haces esto? Y ya lo último me dejaban solo. ¿Ve? Y ya yo iba con esa mentalidad. Entonces ahí justo al Mario, cuando terminó, dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le dije, es que músico no voy a poder hacer. Y me dijo, pues dedícate a la producción. Y ahí, cuando él dijo, me motivó a eso. Y ahí yo llegué más a dedicarme a la producción. Wow. Entonces, después de ese background, después de todo eso en California, ¿verdad? De todo ese conocimiento que adquiriste, la experiencia, los contactos, te mueves a Nueva York de regreso, entonces. Y en Nueva York hice una grabación de una señora que se llama Monín Sanabria, que es una producción con mucho presupuesto. Monín, pregunto, ¿es la misma Carmen Sanabria? No, es otra. Diferente. Y ella hizo tenía buen presupuesto para hacer, porque en ese tiempo los estudios eran caros, bien caros, y eran grabadoras de 24 canales, entonces... O sea que tenías que escoger, tenías que ser más intencional en la instrumentación. Sí, y tenías que usar músicos buenos porque no podías perder tiempo en el estudio. O sea, no podías inventar, como, déjame experimentar con este músico. Entonces, ahí conseguía, un amigo mío me trajo a tocar guitarra a Carlos Alomar. Carlos Alomar en ese tiempo era el director de David Bowie. Entonces él fue al estudio y, ¿sabes? Era como tratar a un artista, ¿verdad? Y fue al estudio y tocó la canción, le di obviamente la más difícil para ver cómo, para que se acordara de mí. No, para sacar lo que me costó. Sí, no. Y
y gracias a Dios por eso hicimos buena relación y él es muy de mucha influencia en Nueva York, en ese ambiente de secular, ¿verdad? Americano. Y entonces, ¿cuánto tiempo estás en Nueva York todo ese tiempo? Estuve hasta el 89, del 84, 85 por ahí, en el estudio, porque cuando fui a grabar esa grabación, el ingeniero tenía este estudio lleno, el dueño del estudio, y él me dijo, yo no quiero que te vayas para más ningún estudio. Wow. Pero en ese tiempo le estaba grabando grupos bien famosos, no sé si era Kiss, Janet Jackson. Entonces él me daba los días, ¿sabes? Tenía que esperar horas así tardes y cosas así. Entonces... Oye, ¿y nunca te cruzaste No, entrando y saliendo eso era bien exclusivo, ¿verdad? O sea, de las horas que uno tenía. Y él agarró y me dijo, no quiero que vayas con nadie. Y me hizo un estudio pequeño en mi casa. Ahí, ¿sabes? Yo compré los equipos y ahí empecé, le dije a Carmen Sanabria, le dije, te hago una grabación por este micrófono. ¡Oh! Te hago esto por este console. Cómprame esto y yo te compro esto. Así empezamos el estudio. Y ahí empezó, y gracias, no habían otros estudios así en la casa en esa época. ¿Verdad? Ahora un estudio, ¿cómo es? Algo de que, casa es tan sí. común. Entonces, en aquel momento no había. Uno de los pioneros entonces. Sí, de los estudios. Pero tenía los mejores músicos de Nueva York. Tenía a Sergio George, que es el productor, tenía a Bobby, los bajistas, Oscar Cartaya, Arturo Ortiz, que era el director de Ricky Martin, de Menudo y eso. Tenía todos esos músicos, estaban ahí al lado, de 2 o 3 calles al lado de mi casa. Wow. Y entonces, pues, todos ellos eran los que hacían Y cuando tocaba a Sergio le decía, ataca Sergio, ¿no? No, Sergio, lo contrario fue que yo recuerdo que había un grupo de jazz que se llamaba Spyro Gyra. Entonces Oscar Cartaya tocaba el bajo. Y recuerdo que los traje a ellos, pero ellos son músicos de jazz. Cuando vinieron a tocarle estas baladas, como que no estaba. Y Sergio George estaba tocando el piano y Sergio George me llama, me dice, no me vuelvas a llamar para eso. No me vuelvas a llamar. ¿Dónde está la clave? No lo escucho. Sí. Ok, entonces en el 89 te vas para Miami. Miami. ¿Verdad? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el cambio? Fue una experiencia de Dios. Ahí fue bien de Dios. Te cuento que Liz y yo estábamos tratando de conseguir casa o en el Bronx que vivíamos, o a las afueras. Liz quería a las afueras, yo quería en el Bronx porque eran los negocios y los músicos estaban allí. Y Liz quería, pues, no quería criar los hijos en el Bronx, quería más a la afuera. Y cuando yo entro a este concierto, Liz y yo estábamos como en eso. Yo le digo a Liz, yo voy a entrar a este nursery para que habían 2 personas orando. Y era un concierto que había. Y me entré. Y cuando entré, una señora me dice, Isaac. Y yo le digo, sí, yo soy Isaac. La otra hace así, como que estamos esperando a Isaac. Y porque Dios tiene un mensaje para él. Y yo dije, ¿cómo vas? ¿Sabes? Era la primera vez que yo tenía una experiencia así. Y me dice, el Señor nos dice que te tienes que mudar para Florida. Y yo, bueno, ahí pasa un tiempo. La misma señora me dice, quiero ir a visitarte a tu estudio. Y me dice, fue allá. Y cuando está en el estudio, dice, cierra la puerta, que el Señor te está librando de la muerte. Y ella dice, no puede ser que cierre el estudio, pero cierra la puerta por si acaso. En ese momento cerramos la puerta. Como a los par de minutos alguien toca. Hicimos señas de que creímos que era gente equivocada y no entramos. Cuando salimos, antes de salir llega alguien, creo que fue mi mamá o algo así, y me dice, ¿están bien? Y era que en donde estábamos nosotros, todas las oficinas la habían roto y habían entrado unos pillos.
Y lo que se llevaron fue el teléfono, fax que habían en esa época. Si hubiera estado el estudio. Y la señora estaba diciéndome en ese momento, sal de aquí porque estoy librando de la muerte. Ahí mi esposa y yo decidimos, mi papá tenía una casa en Miami, abandonada, decidimos irnos allá. Y ahí empezamos con el grupo Nueva Vida. Fue que no. Y entonces tú, cuando te vas a morar a Miami, tú dices, ok, voy porque Dios me está enviando, pero todos mis negocios están allí. Como que no tenías esa incertidumbre de que ahora cómo me voy a mover, tengo que empezar de cero, tengo que buscar... Eso fue en el 89 y lo más tremendo fue que salió, estoy en una iglesia y sale el predicador y dice, el Señor me está diciendo de que Él trajo un grupo de gente en el 89 para aquí, de diferentes sitios. Y yo estaba allí cuando dijo eso. Pero en el 89 fue que empezó la época de Spoleet. Fue la época que Word estaba la compañía Word americana y su oficina se estaba asociando con la oficina con los de Spoleet y abrieron oficinas allá. Y yo era la única alternativa cristiana que había. No que era el mejor, era lo único. Si había que hacer anuncios, si había que grabar algo, ¿quién era? Pues, llegó en el momento preciso. Sí, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Porque el Señor me mandó y pude, ¿sabes? Lo que aprendí fue obedecer al Señor. Pero ¿dónde estaba Word? ¿Dónde estaba la gringa? Nashville. La versión anglosajona. Entonces, entonces ellos abrieron para la sesión español. Okay. Entonces, pues, la sesión español buscaron los mejores artistas para tratar de establecerlo en español. Disco en español, pero la única alternativa que estaba era yo. Entonces, ahí fue Sandy Patty, Chris Rodríguez, Integrity, Don Moen, sí. Ingrid Rosario, los discos de Danilo Montero y Jaime Morel. ¿Verdad? Había como una serie de adoración. Y Promise, era como algo así, Promise Keeper, creo, o a lo mejor algo así. ¿Entraré a Jerusalén esa fuiste tú? ¿O no? ¿Quién ¿El de René González? No, eso no. Porque también estaba Vida y Pedrangular para ese tiempo más o menos. Sí. Moviéndose, ahora que me acuerdo. No, Relé tenía su propia ganga, ¿no? Lo único que recuerdo... Nelson Arturo, ¿verdad? Nelson Arturo, sí. Y no, lo que recuerdo de René es que un día yo estoy grabando a Carmen Sanabria y había una parte que le quedaba muy alta. Y yo me estaba reuniendo en ese día con Montaño. Sí, Vicente Montaño. Vicente Montaño. Y Vicente me estaba esperando que yo grabara. Y entonces yo le dije, Vicente, ¿puedes hacer el dúo aquí con ella para poder resolver esa... Y él dijo, sí, se metió ahí. Estando grabando eso, llega René González en el estudio. Y cuando él ve, René, yo lo quiero mucho porque es como un nene en cuerpo grande. Entonces, él entra y mientras él está allí, él sube la escalera así y hace un show. Se tira al piso. Cuando sale Vicente, se le tira a los pies, le besa los pies, tú sabes, sin conocerlo y sin nada. Él se sintió como cuando los discípulos ven que llega Elías, Elías y Moisés, la enramada. Así vamos a quedarnos ahí. Pues él dijo, hizo un show de teatro allí, fíjate que... Y ahí fue porque él admiraba mucho a Vicente Montaño. No, Vicente. Sí. Wow. Entonces... No sé quién es Vicente Montaño. Sí. Tengo que escucharlo. No, sí. ¿Para cuál era Vicente? Fue el que trajo la música contemporánea a los hispanos, en los cristianos, con un grupo que se llama Los Latinos. Okay. Ese grupo, los latinos fueron... Imagínate, el grupo mío, los Imperials, que yo lo oía, iban a ver a los latinos. Entonces, de hecho, los Imperials, el disco que ganó Grammy, cantaron una canción de los latinos. Que se llamamos Vine a adorar a Dios. ¿Ese es de los latinos? De unos miembros de los latinos que compuso esa canción. De verdad. Wow. ¿De dónde son los latinos? Mexicanos. ¿Mexicanos? Vine a adorar a Dios. Wow, eso es un clásico, sí. Hello. Wow, esa no la sabía. Sí.
Y ellos, las canciones de Dame Más Sabiduría, todas, fueron los... que eso fue otro de los sueños. Tengo muchas cosas. Cuando tenía 10 años yo vi el disco de los latinos, Vicente Montaño, y ellos andaban con un bus viajando todo Estados Unidos. Ellos eran, ¿sabes? Ellos eran los primeros que integraron la conga, y fueron ellos a la música cristiana. Wow, entonces... Okay, Parecían los Beatles. Así, Okay. Las fotos son así. ¿Y cuántos eran ellos? 4. 4 también. Wow. Y después entró una mujer que tocaba piano. Bueno, eran buenísimos. Y entonces tú entras ese tiempo, tú estabas a cargo de la producción de Integrity, ¿Cómo era? Lo que pasa es que Luis Fernández, que era el encargado de Word, que también Integrity usaba a Word para lo de español, distribuir español. Okay. Entonces, pero Luis Fernández fue la persona que fue el contacto mío. Él me apoyó mucho, siempre me daba todos los trabajos y eso. Sabe que fue una bendición para mí, porque todo fue en el momento, como te dije, en esa época que el Señor me mandó. Hicimos clic, tú sabes, y él fue una bendición para mí. Ok, entonces, ¿cuándo es que entra One Voice? One Voice viene después que se acaba todo, que Word está ahí también en lo mismo, pero llega esta persona yo estaba grabando un grupo que se llama Restauración. Y Restauración hicieron como 8 discos, tú sabes, todos los años de Guatemala. Que era de alabanza y adoración, tú sabes. Y el que estaba dirigiendo en esa época, pues me habló para asociarnos, para hacer una compañía que se llama One Voice. Esa compañía, usamos todos los amigos míos que grababa Renan, Ricardo Rodríguez, un ambiente, todo ese ambiente que había. Y ahí se creó One Voice, que se creó Hombres de Valor, y se hicieron bastantes canciones ahí. ¿Verdad? ¿Cuál tú crees que es la canción más famosa que tú has producido? Paz en la Tormenta. Paz en la Tormenta, definitivamente. Paz en la Tormenta fue... ¿Pero eso no fue pura producción o también me metió mano a la letra, melodía o algo? No, solamente, lo más raro es esto, que hicimos en la grabación, que se llamaba, creo que hoy, la producción, y él trajo esa canción, pero ya no había dinero para más músicos. Entonces yo cuando lo oí, yo dije, esto se parece como estilo Jimmy Swaggart, eso lo hago yo solo. Entonces toqué el piano así como podía, tú sabes, y toda la música así, la hice sola. Güey, o sea, la canción, o sea, la instrumentación original, o sea, la versión original de Paz en la Tormenta eres todo tú. Sí, será porque no había dinero. Y era estilo Jimmy Suave, pues ¿para qué voy a pagarle a este músico que son músicos de jazz para que toquen esto? ¿Sabe? Tan sencillo. Y la metimos a última hora allí. Y después One Voice le puso, en esa época fue que hicimos One Voice y le pusieron a la muchacha Ginny, que Ginny que era una cantante bien reconocida ya, dirigía los coros de los artistas grandes de Julio Iglesias y en Miami, que ella era cristiana y hizo la voz de la mujer encima. Sí. Eso se le añadieron con One Voice. Oh. Y cuando hiciste eso, o sea, yo imagino que tú haces muchas canciones y con aspiración de que todas peguen. Pero esa te lo esperabas, como que ustedes te esperaban. No, yo no, de verdad que eso no. No, cuando recuerdo que el primer testimonio que oí, que Renan me llamó, me dice, que acababa de salir, dice, acaba un doctor en Puerto Rico, se iba a suicidar, se paró en su carro, oyó la canción, llamó a la emisora que le pusieran la canción de nuevo, y en la emisora oraron por él y se convirtió. Wow. Ese fue el primer, recuerdo que eso fue, yo dije, wow, Renan, mira la más sencilla que hicimos. Wow, está tremendo. Entonces usted, hablando un poquito de musicalmente, cuando se hace una canción, ¿se hace con qué edición para usted? Yo cuando hago una canción, bueno, antes era producción, eran 10 canciones, ¿verdad? No se pensaba en una canción como ahora. Okay, sí, antes claro. Entonces yo siempre pensé que yo era un sastre. Déjame hacerle una ropa
sport para cuando quieran correr, una para los eventos de gala, otros casuales. Entonces la música yo la veía así. Nunca, si tú miras, a menos que sea genérico, pues va a sonar a mí. Pero yo trato de hacer la música para el cantante. Y muchas veces tengo que sacrificar el ego, sí. el ego de Sí, decir, de aquí debe haber esta música por él. Porque él sabe dónde él se para, qué iglesia le va a llegar, son diferentes. Claro. Y ellos ya tienen la experiencia de qué le gusta y qué no le gusta. ¿Ves? Hay cosas que sí son errores que hay que arreglar y se hace conciencia, pero si él decide que se quede así, pues yo lo dejo así. Yo creo que eso influyó mucho en su carrera, en su éxito como productor, ¿no? Porque siempre sus producciones las enfocaba más al cantante, Exacto, o a la sí. persona que iba a grabar. Sí, trataba de no establecer mi sonido, sino Exacto. qué te gusta. Y otra cosa que trato de hacer, no usar sonidos actuales. Porque, bueno, ahora se piensa diferente, ¿verdad? Sí, ahora todo el mundo va para atrás. Pero nunca trato de usar los sonidos de moda. Porque los discos cristianos, cuando se dan a conocer, es después de 5 años después. O sea, tú haces una grabación y tú tienes que dar unos viajes. No es como en el mundo que en 3 días ya todo el mundo sabe. Claro. Pero la gente tiene que viajar y eso. Entonces esos sonidos pasan de moda. Pero nunca va a pasar de moda el piano acústico, el órgano B3, el Wurlitzer Rhodes, el bajo, la batería en vivo. Eso no pasa de moda. Entonces sí puedo hacer una canción que diga estilo 80. Bueno, pues está bien. Pero es intencional, ¿ves? Pero casi siempre hago los discos para que traten de durar muchos años. Entonces Okay. eso hace que suene un poco más tradicional. Pero a la larga ellos están invirtiendo una cantidad de dinero que la pueden sacar. Pero mis mejores discos de música, yo no creo que vendieron más de 10 discos. Pero un análisis bien, porque como dice, quizás en el ambiente cristiano, bueno, obviamente con el cambio de las redes y todo, y al menos que seas un grupo ya establecido, pero tarda más a que llegue la música. Y cuando ya llega, y dice, no, esto es un chip knock-up Exacto. están tratando de imitar a este otro sonido. Exacto. Entonces, pues, le das un sonido más universal. Uh-huh. Sí, exacto. Es más, si te fijas, va a ser un poco más, más tradicional de cierta manera, pero duran más. Entonces, cuando tú metes cuerdas en vivo, por ejemplo, el disco va a durar más. ¿Ves? Exacto, porque si haces Uh-huh. como ella, synthesizer, las cuerdas, de aquí a 5 años se van a oír. Se nota. Es verdad. ¿Cuál fue su mejor experiencia como productor? ¿Cuál fue su mejor proyecto? ¿El que más se acuerda, el más icónico para usted? Hubieron, a mí me gusta la producción de Quizás Hoy, donde mi deseo, y la producción de Danny Drix de Tiempo. Te iba a preguntar de esa misma, si Danny Drix también la habías hecho tú. La de ese disco siempre me encantó la canción más sencilla. Todas las cosas van bien. Esa yo la hice para Marisol una vez, que Marisol yo le hice una grabación a Marisol, pero el disco está tan moderno y tantos acordes jazz que no podía cantarlo en ningún sitio. Esa fue que hice en California. Bien adelantado a su tiempo. Sí, era más como, no había canciones. Entonces cuando fue para un concierto, yo le dije, Marisol, ninguna canción la gente va a cantarla. Entonces yo le dije, lo que voy a hacer, te voy a hacer una canción que tú la cantes y la gente la repita. Entonces ya ahí no se la tiene que aprender. Entonces ella dice, todas las cosas van bien, todas las cosas van bien. A lo que aman al Señor, todas las cosas van bien. Entonces en el concierto pues no tenía que enseñar la canción, sino repitan conmigo. Y así salió. Wow, te
te voy a contar, una vez tuve una experiencia con alguien me acuerdo, en Lares, yo estaba en Lares, entonces tuve una experiencia que, ¿verdad? Que me afectó. Y una noticia que me dieron, y de regreso, yo iba llorando, cantando esa canción. No. Yo todas las cosas van bien. Como que yo mismo me estaba autoministrando Wow, con esa canción. Y ahí si algo malo sucediera, porque viera algo mejor. Así que yo no sabía que la habías compuesto Sí. tú. Pero te iba a preguntar si también habías hecho ese disco, pero wow, siempre esa canción me ha administrado de tremenda manera. Wow. Y salieron, ¿cómo salió esa canción? Porque no había budget para hacer otra. Pero ¿por qué ese proyecto es el que más Bueno, musicalmente, música? en ese proyecto de Danny Riggs, lo que pasa es que hice algo que había hecho, una progresión de acordes de dos, le digo un motivo, y ese motivo está en todas las canciones. Wow. Entonces, la misma progresión está en todas las canciones. La misma Después, progresión. Exacto, como motivo. Entonces, Ajá. esos dos acordes siempre están de alguna manera. Y entonces, si tú oyes en la grabación, a lo mejor no vas a ver, pero vas a sentirlo. Eso quedó bien Marco Giacchino en un soundtrack que tiene el mismo motivo. Porque de hecho, de eso mil viene de maneras. música clásica, de la música clásica de estudio. Y lo aprendí estudiando un disco de Christopher Cross, que era Michael O'Marian, fue el que produjo el disco de los Imperials. Y yo era fanático de él. Y noté eso. Wow. Descubrí que hizo eso. Es bien cómico. Bueno, ahorita cuando hice la referencia, lo que me pasó fue en Lares. De Lares a Bayamón son como 1 hora, casi 2 horas de camino, y yo estaba cantando la canción. Por eso hice especifiqué de dónde me pasó para que imagínate esa canción durante 2 horas. Anyway, te iba a preguntar. No te iba a preguntar, iba a decir. Lo cómico conmigo y Junior es que siempre que llegó referencia a una canción que me acuerdo, dice, no, sí, esa la hicimos. Y yo, todas las canciones. Estamos hablando cuando era de La Vía Dolorosa. Creo que estábamos practicando Sí. una canción de, sí, La Vía Dolorosa. Ay, sí, yo me acuerdo cuando producimos esa canción. ¿Cuál canción? Yo digo, ¿cuántas canciones de mi infancia las hizo Junior? No sé. Digo, no de mi infancia, Sí, de mi no, adolescencia. yo tenía 25 años cuando tú naciste. Así que. Así no. que ¿Cuánto? 25 años. Sí, ¿cuántos discos ya produjo Junior antes que yo naciera? Ya yo había hecho unos cuantos. Wow, y entonces, ¿verdad? Ya contaste que hay canciones bien importantes que nacieron por falta de budget, pero ¿cuál tú piensas que fue quizás una de las canciones que tú dices, Dios mío, que tú dijiste, esto va a quedar desastroso, o todo estaba saliendo mal, todo estaba saliendo, y al final cuando viste el producto dijiste, wow. Bueno, no puedo recordar a una así, pero sí he tenido experiencia de que, ¿sabes? Que salen cosas por el presupuesto, ¿ves? Casi siempre el presupuesto. Fueron un poco los discos que pudimos hacer con presupuesto. El disco de Quizás Hoy Ajá. fue cuando primera vez yo tuve un presupuesto, ¿ves? Decente. Para hacer, pero todo siempre, gente sin presupuesto y recuerdo, a lo mejor para motivación de algunos, si les funciona, es que cambia un poquito el tema de que cuando no tenía presupuesto, tenía que vivir y tenía que agarrar trabajo y agarré muchos trabajos en una época de gente que no afinaban, tú sabes, que yo les daba la señal así para que entraran, sabes, bien difícil, pero aprendí a desarrollar a comunicar, saber decir las cosas, de que estás fallando, pero no hacerte sentir mal, ¿verdad? Arreglando. Y todo ese año yo tuve todo lo que me llegaba ese año. Pero ¿qué pasó? Que el año después salió lo de Sandi Patty. Y Sandi Patty es una mujer bien fuerte, de un carácter bien fuerte, dice las cosas y ya había dicho a 2 productores que no, ¿sabes? Y cuando yo llegué,
el trato mío hacia ella, porque ella estaba cantando en español. Exacto, Sandy Patty normalmente es una Este- cantante americana. Sí, ella, Y- ella no sabía nada de español, pero ya ella tiene como 40 Dove Awards, qué sé yo cuántos Grammy, o sea, si vas al garage sale de ella, a lo mejor te puedes O sea, comprar. con Grammy. Te Sí, regala uno. sí, te lo da ahí porque ella es de le llaman la dama de la canción, ¿verdad? Pero cuando yo fui allí, la forma que yo pude tratarla a ella fue como el entrenamiento que yo tuve ese año. Wow. Como Dios, ¿verdad? A veces tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto y sufriendo? Y si yo no llego a tener ese trato, a lo mejor yo nunca hubiera podido grabarla a ella. Wow. Que uno piensa, ¿verdad? Uno piensa que... Pero O sea, todo te está preparando. todo obra para bien. Sí. Te iba a preguntar, ahora que mencionas eso, ¿verdad? En ese momento ya dijiste que aceptaba los trabajos, pero ha habido gente que se acerca, mira, yo creo que tú me produzcas, pero cuando tú ves, tú dices, mira, quizás yo no soy el productor para ti. Wow. Sí, pero yo tuve que dejar... Digo, pero no tienen que ser porque sean malos, sino Sí, quizás el estilo, ¿no? sí. No, casi nunca trato de decir, busco la manera de resolver, de conseguirle algún estilo. Hay gente, sí, hay gente de orgullo, de buenos presupuestos, pero orgullo. Y yo digo, no, esto va a ser problema. A eso sí le digo que no. Wow. Hay gente que son como bien prepotentes, ¿sabe? Que yo digo, no, eso no. Estoy grabando gente que son muy sencillas, que no son de mucho dinero, que no tienen presupuesto, pero cuando veo en el Facebook, tienen 50,000 personas que lo están siguiendo, que tienen un ambiente que no conocemos. Ok. Pero trato de hacer con ellos lo mejor que pueda, porque creo que ellos van a poder expandir su ministerio, ¿ves? Y a esta época ya yo ya no estoy agarrando el trabajo, solamente lo que quiero hacer, ¿ves? No tengo la necesidad como en aquella época que había que conseguir el dinero hoy y había que Creo trabajar. que es un contraste grande, ¿no? Ya las producciones que se hacían antes, las que se hacen ahora, Exacto. en cuestión económica. Lo que sí. Y había gente que eran talentosos, pero yo no pude saber. Ingrid Rosario, la mamá vino, prodúceme a mi hija. Y yo, ya. Hasta que ella vino. ¿Ve? Pero entonces, ¿y cómo, verdad? Ingrid ¿Cómo llegó Rosario- Ingrid Rosario? Porque Ajá. el que no sabe, la versión en español de Canta al Señor que se hizo, que la hizo Ingrid Rosario, la canción de Darlene, Ujú. ese disco lo produjo Junior también, Isaac. Así que, ¿cómo, verdad? Cuando te llega Ingrid, ¿qué tú haces? Pues, tú oyes a Ingrid. Pero Ingrid estaba, wow. sí, pero Ingrid era más niña allí en esa época y no tenía el entrenamiento que tenía ahora. Entonces, la mamá, yo recuerdo, Ingrid me dice, cada vez que me ve, me dice, me acuerdo cuando mi mamá, tú sabes, como la pobre, pero ella fue a estudiar a Liberty University Sí. y ahí fue donde Ron Kenoly la oyó y le dijo, pues canta conmigo. Oh, wow. Y entonces ahí Ron Kenoly era de Integrity, Ron Kenoly la recomendó a ella para el disco. Bueno, el disco en español de Darlene Check, íbamos a hacerlo con Darlene. Íbamos a hacerlo con Darlene y hablamos por teléfono con ella. Tuvimos a Don Moen y otros productores ahí en el teléfono en Alabama. Y en ese momento, alguien se metió y no fue tan bueno. Y decidieron entonces poner a Ingrid en vez de Darlene. Oh, y ese fue bueno, para mí, allá en Puerto Rico, ese fue el disco que, Sí, por el que muchos conocimos a Ingrid. sí, el poder de tu amor. Sí, como digo, mucha gente como yo no estaba tan al día y para mí el poder de tu amor es de Ingrid, no es de Darlene. Sí, exacto. No, Y canta al Señor. Ingrid ahora mismo, y Ingrid es Ingrid, la misma persona humilde de aquella época, ¿sabes? Conmigo, una persona súper suave, tú sabes, para estar. Sí, te iba a preguntar, yo creo que ya estamos acabando, ¿verdad? Ya. Pero, Pero ahora seguir con
la trayectoria de Miami. ¿Verdad? No, todavía no nos hemos movido en Miami. 15 años. Y 2005. después dice, ¿te puedes parar? Me moví para Laredo, Texas. Y el motivo de Nueva Puerto Rico, New York, California, New York, Miami y después a la Cuando vez. estaba en Miami, era mucho trabajo, ¿verdad? Y tenía que trabajar por la economía, o sea, te había que echar a correr las cosas. Llegó un momento que yo grababa gente que eran conocidas, ¿verdad? De esta época. Pero antes de grabarle la voz, recuerdo, yo me metía a mi cuarto, me ponía las almohadas y empezaba a gritar. Que yo estoy cansado de esto, tú sabes, así. Relajaba y iba al estudio y le grababa, bueno, vamos a grabar. Pero ya yo estaba así. Cuando mi hija quiere estudiar, en vez de irse para Orlando, que pensaba, decidió venir aquí a Laredo. Mi esposa viene a instalarla a ella aquí. Y cuando está aquí, Dios empieza como a hablar. Y ella dice, déjame quedarme un tiempo aquí, ayudando aquí en una escuela que no tiene maestra de ciencia. Y de una vez lo establezco, que fue en Dunamis. Ya empecé ahí. Y ahí fue donde ella empezó. Y ahí, cuando estamos allá, ella dice, wow, me gusta aquí. Y yo empecé a pedirle al Señor confirmación. Y Dios me confirmó de cuánta manera yo le pedía. Inclusive personas en la calle, una señora me dijo, Señor me dice que tienes que irte con tu familia. Donde está tu familia ahora, te tienes que ir para allá. Y una señora en la calle me dice, de tu estudio no te preocupes, que yo te tengo uno allá. Cuando yo llegué aquí a los 3 meses, Gustavo de LS Record, él me puso la llave y me dijo, aquí está este estudio. Yo no lo uso, úsalo como tú quieras. Y ese hombre, o sea, le tengo que agradecer mucho eso que hizo sin pedirme dinero, sin nada, ¿ves? Y ahí fue que hice el disco de SOS de Ricardo Rodríguez. Creo que SOS. Sí, ese es el que tiene. Y Calma, creo que SOS. Calma está después de SOS, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero eso es el que tiene el dúo con Christine. Exacto. Y él, pues, fue una, tú sabes, y otra de las cosas que yo dije, yo me crié en un instituto bíblico de mis padres, porque mi papá era el administrador y nosotros teníamos que vivir ahí. Y una de las cosas que dijeron es, nunca habla la Biblia y diga que ponga el de esto, porque dice, Judas fue y solcó, y después va a lo mismo, tú sabes. Pero yo le dije, Señor, yo sé que esto es lo que me has dicho que no, pero si tú no me dices algo que me diga de Laredo. Y mi hermana Marisol me había dicho, Dios me habló de Isaías 35, que era un desierto, que sé yo qué. Y ya ella me había hablado de eso, que ya se mudaron. Y cuando yo aprieto así y pongo el dedo en la Biblia, la abro así al azar, salió Isaías 35. Y yo me asusté. Yo dije, Marisol marcó esta Biblia. Pero Marisol no vivía. Está rica esta Biblia. Sí, entonces yo dije, Marisol marcó la Biblia porque como otra cosa me puede llegar así. Entonces empiezo a buscar así, a abrir, y estuve un rato a ver si había, y nunca me cayó. Y cada vez mi corazón estaba más fuerte. Y empezaron abrí una revista de Men Health, ¿te acuerdas? que una señora era editora de esa revista que yo conocía y me la mandaba. Ella dijo, te voy a poner tu nombre, y me llegaban a casa. Y yo, para que hagas todos los ejercicios de la revista. Sí, yo nunca. Y un día dice, ciudades más felices de Estados Unidos. Y ahí las peores, Miami, Nueva York. La número 1, más felices de Estados Unidos, Laredo, Texas. De verdad. No decíamos Laredo. Hay que no saber, Nuevo Laredo es la contraparte de México. ¿Qué año fue eso? Eso fue, bueno, me mudé hace 17 años atrás. 17 años atrás. Pues, Sí, como 17. 2005, 2006. No sé,
pero el Wow. 17 cumplo, creo, 17 o 18 años cumplo. Wow. Y, Y ahí llegas a Laredo. Oye, tengo que decirte algo. Cuando yo llegué aquí, yo dije, el Señor me trajo por dos cosas. Él me va a matar. ¿Sabes? Porque ¿qué voy a hacer en Laredo? No hay música. Lo que Él quiere, yo vine con la mentalidad, Él quiere que mi familia esté bien, que yo deje a mi familia bien, porque yo me voy a morir. Eso fue lo que yo pensé. Porque ¿para qué otra cosa, sabes? ¿Para qué otra cosa voy a hacer aquí en Laredo? Así, de verdad que eso fue lo que pensé. como somos los boricuas. No, entonces, pues, y él me dijo, no te preocupes, no hay grabaciones. Yo apagué el teléfono por 6 meses. O sea, 6 meses, a los 6 meses le contesté a Ricardo Rodríguez. Porque Ricardo dijo, yo no se quería, murió, sí, sí. porque yo no quería saber ya de eso. Y cuando llegué aquí, en ese momento, en ese año, gané otro Dove Award con otra producción de las últimas que yo había hecho en Miami. Y el Señor me dijo, lo que quiso decirme, tranquilo que yo me encargo de lo demás. ¿Cuántos Doves tú tienes? Dos. Lo uso para... No, ¿Cuántos libros? Para matar los libros. no, fue, ¿sabes? Es una bendición del Señor. Todo eso fue bendición del Señor y no merecido para nada. Como te dije, yo veo los talentos que hay y lo único que me frustra es que sus aspiraciones son hacer cosas para el mundo y no dejar que Dios te haga. El Señor me logró mi sueño. Cuando yo fui, te dije de Michael Jackson, no, una vez fui a tocar con Richie Ray y Bobby Cruz a Colombia. Recuerdo que no podíamos entrar al Campín, se llama algo así. Y porque había tanta gente, ¿sabes? Que no puede, la gente no dejaba entrar el bus. Y recuerdo cuando el locutor dijo frente ahí, decía, yo voy frente a 100,000 personas. Me acordé lo que yo le había dicho al Señor, que el concierto de Michael Jackson frente a 100,000 personas. Y ese fue otro momento. Que yo me fui al hotel a llorar así, mirar, y todos mis amigos dijeron, es que le extraña a la esposa, ¿sabes? me tenían ese, porque me vieron llorando y pensaron, todos ellos pensaron que yo estaba, y yo sí, pero en realidad lo que era, Señor, yo no hice esto, o sea, yo no planeé esto. De hecho, yo fui a sustituir a un bajista y yo no sabía tocar salsa, yo era rockero ¿sabes? Y Richie Ray tuvo un sábado conmigo tratando de que yo tocara el tum ti tum bien, ¿me entiendes? Lo único que hacía era tum ti tum. No, todavía no tum ti, pero para mí sonaba todo igual. Al último él hace como que, ok, Bobby, está bien que sí, está bien. ¿Sabes? No era porque, como te digo, no era porque era el mejor, era que lo único que había. Wow. Pero el Señor lo que hizo fue cumplir todos mis sueños sin salirme de los caminos de Él. Porque fui con mi pastor a tocar esa actividad. Wow, pero a ver, como tú dices, muchos músicos cristianos dicen, bueno, yo quiero, ¿verdad? Como artista, es normal ese, pues, que ser reconocido y todo, porque la gente que dice, no, yo hago arte porque si no, el artista quiere que la gente escuche, admire su arte, sea en la rama que sea. Y como músico, yo pienso que es bien difícil luchar con ese, ¿verdad? Con ese conundrum de música secular cristiana. Y cómo tú lograste los sueños, ¿verdad? Que habían en tu corazón, siéndole fiel a Dios, así como, Sí. ¿verdad? Como José, no importó el escenario, permaneciste siendo fiel y Dios cumplió los sueños. Y yo tengo, ¿sabes? Hay gente que se entregan, hay gente que dedican su talento al Señor, hay otros que lo entregan. Quiero escuchar esto. Samuel, tú sabes, como lo entregaron, estaba en el templo, ¿eh? La mamá lo perdió, lo entregó. ¿Ve? Nosotros dedicamos a nuestros hijos, pero no lo dejamos aquí en la iglesia lo entregado, no, tú vas a hacer esto. Entonces, hay gente
que somos cristianos, músicos, que entregamos nuestros talentos al Señor, que decimos para ti nada más. Y hay otros que lo dedican, que adoran con su talento, pero tocan secularmente. ¿Sabes? Tengo muchos amigos que son arreglistas, productores, y hay gente que tienen una vida que yo me quedo así, de la clase de personas de vida que llevan cristiana. Sin embargo, están tocando en ambientes seculares y Dios sabrá por qué, ¿verdad? Pero yo no los juzgo a ellos porque ese es su trabajo y su relación con el Señor. Pero en mi relación con el Señor no me permite esto. O sea, yo no hago eso. Pero el año pasado hice un disco secular con otro sueño de mi pequeño. ¿Te acuerdas que te dije que había una persona que me hacía oír el disco de los Tres Reyes? Ajá. Y eso, música? Pues parte de los Tres Reyes que estaban vivos, que están ahora, hicieron un disco, y yo le pregunté a mi pastor, tengo esto que me ofrecieron, ¿cómo tú te sientes? Y lo llamé después en 2 semanas. ¿Cómo te sientes? No, yo estoy bien, tranquilo. Para mí va a ser como un sueño trabajar con estas personas, con uno de los miembros de los Tres Reyes y que de otros que cantan con los Panchos. Y tú sabes que se unieron para hacer ese disco. Y lo pude hacer con las canciones que me hacía oír mi amigo. ¿Sabes? Que vi como Dios, lo vi como, ¿sabes? Dime qué otro deseo del corazón tiene, ¿ves? Wow. Entonces, lo que digo es entregar al Señor. Sí me molestaba en los músicos seculares de aquella época, cristianos de aquella época, eran bien orgullosos diciendo, yo pude haber tocado con tal persona, pero por el Señor no lo hice. Tú sabes, y eso era lo que me decía, mira, si tú tienes el deseo, vete a hazlo. Tú sabes, no diga... No vengas a culpar al Señor. No vengas a culpar al Señor porque, tú sabes, por el Señor no lo hice, Pero ese era, no. Tú sabes, una vez yo me quedé sin nada de dinero en Miami. Y nada. Y yo dije, Señor, pues... Y había un cantante que se llamaba... venezolano, el Puma, ¿cómo se llama? José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. Y en ese momento ofreció para ser director de su banda. Entonces, yo fui y me reuní con él en un penthouse en Miami, tremendo. Recuerdo que la esposa me hizo un café de strawberry, que nunca me voy a olvidar de eso. Para que ella, sí. Y estábamos, yo le dije, bueno, Señor, yo entiendo que si no hay dinero para nada, pues tú quieres que yo haga esto. Pero mi esposa estaba encinta en ese momento y eso fue un fin de semana. Pero el lunes Dios apareció el dinero. Entonces ahí yo le dije, no, ¿sabe qué? Yo dije, no, Señor. Y así me pasó unas cuantas veces en Miami. Cuando nosotros fuimos, porque nosotros nos tiramos así por fe. Entonces, ya estando en Laredo, trabajaste un tiempo en Dunamis, luego... Estuve como así, cuando vine con Dunamis, con la pastora Adria, que fue una bendición, nos trajo hasta acá y nos ayudó. Después de ahí fui a trabajar a la Iglesia Misericordia por un tiempo y después ahora en Xavier. Y ahora, ¿siempre en la iglesia has trabajado? ¿Sabes? Cuando estuviste trabajando ahí, ¿era más en el área de la música o...? No, fue en la música en la primera vez con el pastor Vélez, fue más administración o logística o cosas de la iglesia, ¿verdad? No más administración ejecutivo, económica, no económico, sino en estrategia de iglesia, como he estado haciendo también aquí en Isaías 35. Tú eres como un pastor ejecutivo. Sí, por decir así. Wow. Y entonces, ahora sí, de pasar
prácticamente de productor a pastor. ¿Cómo así? Sí, siempre no lo he visto así como que he cambiado, sino que estoy haciendo, el Señor, había un área que yo no tenía. Desde que yo soy joven, yo he estado metido en un cuarto, practicando o haciendo producciones solo en el estudio. En esta época he tenido que estar con relaciones con gente. Yo no sabía tener ninguna conversación. Mis hermanas no me dejaban hablar porque decía que lo único que yo sabía hablar era de música. Mientras tanto no hable, que vas a cometer un error. Pero era porque era lo único que yo sabía. Entonces he tenido, todos estos últimos años, ha sido de tener relaciones con personas, de hablar, trabajar en la iglesia, organizarme. Nunca fui un administrador. Entonces ahora pues hay planes para hacer ciertas cosas en la música que están ahí haciéndose para largo plazo. Wow. Yo creo que alguna pregunta ahí pendiente. Tengo muchas, pero pues ya... No, vamos a tirar la ñapa, la última. Pues yo creo que mi última pregunta es ¿cuál es su visión para Laredo musicalmente? Cuando yo llegué a Laredo, lo primero que yo le dije a las personas es: Laredo va a ser la capital de la música cristiana. Y son 3 notas musicales: la, re y do. O sea, cuando Dios hizo la música, pensó en este sitio. Sí. Hay algo que va a pasar aquí en Laredo. Y yo dije, si tú me traíste en esta época, y no es porque yo esté, sino es que Dios me ha movido. Cuando estaba en Nueva York, el mover era Nueva York. Cuando me trasladó a Miami, el mover fue en Miami. Entonces, si yo me mudé para Laredo, es porque el mover va a ser aquí en Miami. No por mí. En Laredo. No en Laredo. Si no es por mí, sino que el mover, lo que Dios va a hacer. Pues entonces, estoy ahí esperando el mover de Dios. Pero ahora mismo, pues el Señor he tenido que hacer muchas producciones estos últimos meses, estos últimos años. Y pues he tenido que estar viajando bastante. Pero quiero hacer el estudio aquí para no tener que viajar tanto. Eso es lo... Wow, así que nosotros nos vamos a montar en esa guagua también. Sí, Dios tiene algo. Dios tiene algo con Laredo que es especial. Y aquí ha habido buenos músicos y hay buenos músicos de todo. Mucho talento. Mucho talento. Laredo hay mucho talento. Así que estamos en Laredo y ya mis padres los enterramos aquí en Laredo. Mi papá y mi mamá. Así que tú sabes que puedo durar el tiempo que sea aquí en Laredo. Se ha convertido su hogar, Laredo. Sí, amo a Ya no es Laredo. puertorriqueño, ya es Laredo. Ya, bueno, tengo que, ¿sabes? Soy puerto. Todavía me sale lo de boricua, pero... No se le escucha. Sí. Pero es como la tierra prometida. ¿Sabes? Que no, muchas veces no nacieron en el desierto, pero su tierra, la tierra prometida era su nación, tú sabes. Amén. Así me siento aquí en Laredo, como que amo Laredo. Bueno, ¿y dónde te encontramos en las redes sociales? ¿O eres como Benji que no quiere tener... Yo nunca quise tener nada social. Ahora, aquí en los muchachos de la iglesia me abrieron un Instagram. ¿Tú sabes? Pero ahorita estaba preguntando, ¿de dónde es ese Instagram? Eso ellos mismos inventan y tú sabes. Isaac Hernández Music Sí. en Instagram. Ellos son amigos de ellos y lo empujan. Sí. Los míos no, los míos. No, yo me no. quieren abrir mi cuenta. Yo pongo así, Bueno. de vez en cuando Ricardo me dice, toma para que ponga en tu Instagram. Ok, ¿y cómo se pone? Isaac Hernández Music porque Facebook no tienes. No, nunca. Hay que buscar por el delicia. Sí, es delicioso. No, pero no. Instagram nada más entonces. Exacto, Isaac Hernández Music. Después le vamos a abrir el TikTok a Junior para que haga los bailes también. Ahí lo vamos a ver. Benji, ¿dónde te consiguen a ti? ¿A mí? Sí. A mí, pues en Facebook, Bandcamp, Instagram no tengo, como ya dijo mi amigo.
Y TikTok, igual, en TikTok creo que estoy como Ben's Gallery. Ok, TikTok y Facebook. Y síganme, ayúdenme a hacer viral el hashtag Benji hazte un Instagram. Así que lo estamos poniendo en todos Que los sigan posts. también a la página de la iglesia que nos ha apoyado siempre en todo lo que hacemos. Está Agradecidos. Isaías 35 y en Facebook. Y está I35 Worship en Facebook. Y tenemos Instagram. Yo sé que sí está Facebook. Instagram también. En Facebook y en Instagram. I35 Worship y Facebook e Instagram. Y en Facebook Isaías 35. Y a mí pues me pueden conseguir, obviamente en el de Border City, Facebook Border City Media, en Instagram Border City Music y en TikTok Border City Music también. Así que mi gente, Isaac, gracias Gracias a un ti, millón. gracias a En ti. verdad que vamos a tener que hacer una segunda parte para más preguntas de producción. Sí. No, vamos a tener que hacer un live para que la gente Sí, pregunte porque y Junior conteste ahí Yo tenía mismo. muchas preguntas que están más relacionadas con la música, pero Vamos a hacer. queríamos saber más de lo que había hecho Dios en su vida. Así que viene la segunda parte de full production. Sí. Así que gracias mi gente. Dios me lo bendiga.